Bienvenidos a este espacio Reflexionemos el Evangelio en Familia. Reciban un saludo fraterno en Cristo Jesús, queridos hermanos, y hoy en la memoria de Santa María, Reina del Cielo, la palabra de Dios nos invita a revisar nuestra coherencia. No basta con hablar de lo bueno, de exigirle a los demás ocupar un lugar importante. Estamos llamados a vivir aquello que predicamos. Por eso dispongamos nuestro corazón para escuchar al Señor que nos habla en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en la sinagoga. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llama Rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar Rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie Padre en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque solo uno es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy Jesús nos pone delante de una pregunta que puede incomodarnos. ¿Soy coherente con aquello que les exijo a los demás? Porque es muy fácil mirar al otro y señalar lo que hace mal. Es fácil exigir respeto, responsabilidad, honestidad, compromiso, paciencia, buen comportamiento. Pero cuando la mirada vuelve hacia nosotros, cuando tenemos que revisar nuestras propias actitudes, quizás descubrimos que no siempre vivimos aquello que reclamamos. Jesús no está simplemente hablando de los escribas y de los fariseos de su tiempo. El contexto de este capítulo aparece en los últimos días de Jesús en Jerusalén, en un ambiente de mucha tensión. Él cuestiona especialmente a quienes tienen autoridad religiosa, cuando utilizan esa autoridad para buscar reconocimiento, imponer cargas o colocarse por encima de los demás. Y aquí aparece una enseñanza muy actual. Un título no nos hace superiores, un cargo no nos hace más importantes, una responsabilidad no nos hace dueños de los demás. Podemos tener una posición, una profesión, una responsabilidad en la iglesia, en una empresa, en una familia o en la sociedad, pero delante de Dios seguimos siendo todos hermanos. Por eso Jesús dice: todos ustedes son hermanos. Qué importante sería recordar esto en nuestra familia. A veces quien tiene más edad cree siempre tener la razón. El padre puede pensar que por ser padre no necesita escuchar. El esposo puede creer que su posición le permite imponerse. La esposa puede hacer lo mismo. Un jefe puede olvidar que quienes trabajan con él también tienen dignidad. Incluso en la iglesia podemos caer en la tentación de creer que un ministerio, un cargo o un título nos hace más importantes. Pero el Evangelio nos recuerda que la verdadera autoridad no consiste en estar por encima, sino en saber servir. Y aquí encontramos una hermosa unión con la primera lectura. El profeta Ezequiel contempla cómo la gloria de Dios vuelve a llenar el templo. Después de una historia marcada por la infidelidad y la destrucción, Dios promete volver a habitar en medio de su pueblo. El Salmo responde: la gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Y nos habla de la misericordia, de la verdad, de la justicia y de la paz.
Ahí está la clave. Cuando Dios habita verdaderamente en nosotros, nuestra vida empieza a reflejarlo. La verdad se encuentra con la misericordia, la justicia se encuentra con la paz y nuestra fe deja de ser apariencia para convertirse en una manera concreta de vivir. Hoy, mirando a María, Reina, pidámosle que nos enseñe esa humildad que no necesita aparentar. María no necesitó buscar los primeros puestos. Su grandeza estuvo en decirle sí a Dios y ponerse al servicio de los demás. Queridos hermanos, hoy no miremos primero lo que el otro tiene para cambiar. Miremos qué tengo que cambiar yo. Dios, ¿qué me invita a cambiar en mi vida? Revisémonos. Antes de juzgar, escuchemos. Antes de reclamar, preguntemos si nosotros estamos dando ejemplo. Porque al final nuestra mayor autoridad estará en lo que hacemos y en lo que nosotros podemos decir. Si en la vida no hemos sido capaces de vivir en coherencia, entonces difícilmente podemos exigirle a los demás. En una sociedad marcada por querer imponernos sobre los demás, en creer tener siempre la razón y en cómo buscar ridiculizar a los otros, entonces es más fácil buscar un puesto para oprimir, pero no para servir. Por eso el Señor nos dice, en la cátedra se han sentado, pero para colocar cargas. Que ustedes y yo no seamos de los que le colocamos cargas a los demás, no seamos de esos que nos gusta estar pendientes, que somos ágiles para juzgar y para criticar, pero lentos para corregirnos a nosotros mismos. Y por eso Jesús dice, aquí no importan los títulos, aquí lo que importa es la capacidad de servicio, la disponibilidad para llegar al otro con generosidad, no creyéndome superior, sino por el contrario, siendo un servidor. ¿Saben qué es lo más triste? Que cuando nosotros nos ubicamos en el título, en la posición o tal vez por dinero, entonces nos volvemos asalariados, que no nos importan las personas, que solamente nos importa el dinero y entonces terminamos utilizando a las personas. Por eso el Señor nos dice, todos ustedes son hermanos. Esa es la coherencia que hoy necesitamos, porque la fe no es decir si yo creo en Dios o no creo. La fe no es si yo voy a esta iglesia o voy a este movimiento, no. La fe es un estilo de vida que se muestra en el servicio y en la capacidad de revisar mi vida antes de juzgar la vida de los demás. Que María, Reina del Cielo, nos ayude a nosotros a ser buenos servidores y la bendición de Dios nos acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.